aquellos que reconocen el problema fundamental y la respuesta de Dios. No importa la edad que tengamos, seamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, los problemas en la vida se manifiestan. Tenemos a veces etapas de mucha opresión espiritual, tenemos sufrimiento, tenemos mucho dolor y fracasamos también. A veces desconocemos la raíz de lo que pasa en nuestra vida y hay una constante incredulidad en nuestra vida. Es tanta la incredulidad en el corazón del ser humano que acude a muchas respuestas que el mundo puede ofrecer. Hay muchos consejos por ahí que le prestamos atención. Hay cosas desde espirituales como carnales. Podemos decir que hay hasta brujerías, hechicerías, psicología o ciencia que quiere responder o dar respuesta a nuestro problema. Hay mucha incredulidad en el corazón del ser humano. Sin embargo, nosotros debemos ser aquellas personas que reconocen cuál es el problema del ser humano. ¿Cuál es el problema que tengo? Debemos de ser precisos en eso. Si somos precisos en eso, podremos reconocer la respuesta que Dios nos brinda. Por eso, vamos a ver hoy, en este primer punto, ya que debemos de ser esas personas que reconocen el problema y la respuesta, lo primero que debemos comprender es reconocer la razón de nuestro fracaso. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nuestra familia está fracasando? ¿Nuestra relación está fracasando? ¿Por qué los hijos fracasan? Mi vida misma, ¿por qué? En Mateo 16, del 13 al 14, dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Es muy importante notar aquí que Jesús se dirigió a una región llamada Cesarea de Filipo, pero no que esta era la tierra prometida. ¿Por qué tiene otro nombre? Porque Israel había sido cautivo. Israel había caído bajo el Imperio Romano. Las personas que nacían ahí en esa tierra prometida, de repente hasta ni se percataban ya que estaban oprimidos. De repente ya ni se percataban que eran esclavos, que estaban bajo un imperio. Y eso es lo primero que nosotros debemos de reconocer, nuestra condición espiritual. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la condición espiritual del ser humano cayó. Nadie es hijo de Dios. Hay una condición espiritual, o se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Si se es hijo del diablo, por más que haga mucho esfuerzo, por más que haga buenas obras, por más que experimente hasta milagros, si su estado espiritual es de hijo del diablo, va a sufrir. Y sus oraciones tampoco serán respondidas, porque Dios no oye al pecador, dice en su palabra. ¿Cuál es el estado espiritual que tenemos nosotros? Eso es lo primero que debemos de sentar en nuestra vida. ¿Por qué sufre uno? Por su estado espiritual. Los israelitas no se percataban que estaban oprimidos, pero lo estaban. Israel, debemos de decir algo, que Israel no era conquistada por su poco poderío militar. El caso de Israel es distinto al de otros países, porque Israel era el pueblo de Dios. ¿Saben por qué fracasó Israel?
no fue por su poco poderío militar, sino por quebrar el pacto. Y ese también es el fracaso de la iglesia, cuando no cree en el pacto, cuando no creemos en las obras de Dios. Israel no fue la única vez en que fue cautivo. Ya había sido cautivo por Babilonia, por Asiria. ¿Por qué ocurrió eso? No fue por su fuerza militar, sino porque había desobedecido a Dios. Porque no creyó en las obras de Dios desde el Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo. Israel no creyó en las obras de Dios. Dios dijo que este pueblo era muy terco, era duro de cerviz, era desobediente, era rebelde, era orgulloso, era incrédulo. La razón del fracaso es esa incredulidad. Es cuando nosotros no nos percatamos de cómo está nuestro estado espiritual. Cuando no nos damos cuenta de que nuestro fracaso, nuestro sufrimiento, es porque no creemos en Cristo. Nos hemos encontrado a veces en situaciones donde hemos querido hacer muchas cosas y las hemos hecho de seguro. Pero ¿qué ha pasado? No hemos tenido respuesta verdadera, porque esa respuesta no es Cristo. Nace del corazón del hombre nada más. No importa cuánto progresemos en el ámbito físico, si nuestro estado espiritual está quebrado y nuestra alma está oprimida. ¿De qué vale, como dice la palabra, ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Israel no se percató de su condición espiritual de estar cautivo. Y a veces somos así, no nos percatamos de esa cautividad espiritual que tenemos. Y de pronto no tenemos fuerza espiritual, de repente ya no tenemos fe. Hemos dejado de creer en Dios. Hemos dejado de creer en Cristo. El engaño de Satanás puede ser tal que nos impide ver nuestro estado espiritual de estar lejos y oprimidos por los demonios. Satanás nos va a engañar hasta ese punto, de que ignoremos nuestro estado espiritual. Pero aparte de ese estado espiritual, hermanos, nos vamos a dar cuenta que ese estado espiritual de muerte lleva a respuestas incorrectas. Y así sucedió con los israelitas. Cuando vemos en la palabra, ellos recuerden que estaban oprimidos por Roma, y Jesús les pregunta a sus discípulos, le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Si nos damos cuenta aquí en la palabra, dieron respuestas los israelitas de quién era Jesús, pero no eran respuestas correctas, eran respuestas carnales. ¿Cómo vemos a Jesús nosotros? Eso es muy importante, hermanos, de cómo vemos a Jesús hoy. Hoy debemos de tener esta palabra, ¿quién es Jesús para mí? Aquí vemos las respuestas incorrectas que tuvieron los israelitas. No importa qué tan asombrosas puedan ser esas respuestas para solucionar nuestros problemas, no se podrán solucionar. No importa qué tipo de respuesta demos, porque el problema que tenemos es espiritual y solo Cristo lo puede resolver. Si Cristo no es la respuesta, aún estamos en nuestros pecados. Vamos a ver la primera respuesta que dijeron. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta, primo de Jesús, quien criticó a Herodes por su comportamiento. Era intachable de seguro. El comportamiento de Herodes, por supuesto, él estaba con la esposa de su hermano y no le gustó esta crítica de Juan el Bautista y lo encarceló. Nosotros sabemos que murió ahí en la cárcel. Juan el Bautista representa el legalismo. Nosotros pensamos que Cristo o seguir a Dios es a través del legalismo.
o identificamos a Jesús como alguien legalista, como alguien que solamente ve nuestro comportamiento. ¿Nosotros debemos de comportarnos bien? Claro que sí, pero eso no da la salvación. Si nos enfocamos en lo externo, será solo apariencia. Y eso no da salvación. Juan el Bautista era intachable, definitivamente. Y tenía esa potestad para criticar. Pero recordemos algo, hermanos. A Jesús se le confundió con Juan el Bautista y fue una respuesta incorrecta. Porque el legalismo no es la respuesta que soluciona nuestros problemas. El legalismo no soluciona nuestros problemas. Es solamente apariencia. Es solamente algo externo. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia hemos querido agradar a Dios con nuestra fuerza, con nuestro comportamiento, verdad? ¿Y qué nos ha traído? Solo más sufrimiento. Es algo irónico porque debería de solucionar nuestros problemas si yo me estoy comportando más como dice la palabra. Pero no es la respuesta esa. No es esa la respuesta, hermanos. Algunos cristianos hemos de repente tocado fondo porque nos hemos dado cuenta que no podemos agradar con nuestro comportamiento a Dios, nos damos cuenta que pecamos en cada momento y hasta podemos caer en depresión. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en algo que no es la respuesta que Dios da. En segundo lugar, la gente dijo que Jesús era Elías. Y Elías representa el misticismo. Nosotros sabemos lo que hizo Elías. En 1 Reyes 22, Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Por supuesto que hizo más milagros. Cuando dijo que se detenga la lluvia, se detuvo la lluvia. Que vuelva la lluvia, volvió la lluvia. Hizo que descienda fuego del cielo. Eran milagros asombrosos. Y de repente la resurrección fue el más grande de los milagros. Porque resucitó a un niño. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que Cristo es algo místico? Hemos pensado que los milagros es algo más importante que el Evangelio, que la salvación. ¿Cuántos hemos caído en eso? Muchos nos dejamos asombrar por eso, por el misticismo, por el despliegue de poder, de lo sobrenatural. ¿Cuántas veces en la iglesia de repente hemos querido sentir algo, acudir a nuestras emociones, llorar? Ese es misticismo. Esa no es la respuesta de Dios. ¿Cuántos hemos querido que nos oren de repente? Porque hemos visto que ese predicador tiene, entre comillas, tal poder. Eso es misticismo. ¿Cuántos no hemos anhelado más de repente hablar en otras lenguas? O experimentar milagros en el culto. Eso es misticismo. La gente confundió a Jesús con Elías, porque Jesús hacía milagros. Pero Jesús no era Elías. Jesús, Cristo, el Evangelio no es misticismo, hermanos. Los milagros no son nada ante el Evangelio. El Evangelio es muy distinto al misticismo, hermanos. Por eso nuestra preocupación no debe estar allí. Creer que los milagros físicos o lo sobrenatural o las visiones o los sueños, pensar que eso soluciona nuestro problema es estar equivocados. Eso no soluciona nuestro problema. No puede tampoco solucionar. Por eso no debemos de concentrarnos en eso. En tercer lugar, confundieron a Jesús con Jeremías. Y Jeremías representa al humanismo. Jeremías fue un profeta que se dio por completo para su país y abundó en buenas obras. Y él criticó a Israel por sus malas obras. Entonces nosotros vemos que Jesús hizo buenas obras, por supuesto. Alimentó a millares, pero Jesús no es humanismo.
¿Cuántos de nosotros hemos pensado que por hacer buenas obras nos merecemos el cielo? O que por hacer buenas obras Dios me ayudará con algún problema. Ese es humanismo. Eso no es evangelio. Las buenas obras no pueden solucionar el problema espiritual del ser humano. Jeremías denunció la injusticia del pueblo de Israel y sus obras. Por eso creer que las buenas obras pueden solucionar nuestro problema, eso no es evangelio, hermanos. Y le dijeron a Jesús o a alguno de los profetas. Eso quiere decir cualquier pensamiento que no sea Cristo. Cualquier pensamiento. Ahora ha salido la teología de la prosperidad, por ejemplo, donde muchos piensan que por tener más dinero, Dios está con ellos, ¿no? Eso no es tampoco una interpretación correcta. El dinero no puede solucionar nuestros problemas espirituales. Por eso, hermanos, debemos de reconocer la raíz y la razón de nuestro fracaso, que tenemos diferentes perspectivas de Jesús. Eso ocurre en la iglesia también. Creemos en Jesús de maneras diferentes. Yo por años he creído en Jesús de manera diferente. Hoy debemos de creer en Jesús correctamente. Según nuestro estado espiritual vamos a buscar la respuesta. Si nuestro estado espiritual está muerto, pues es lo más probable que busquemos solo milagros, que busquemos lo sobrenatural, lo físico, lo material, porque nuestro estado espiritual está muerto. Pero si hoy comprendemos que solo Cristo es la respuesta, nuestro estado espiritual vuelve a vivir. Por eso debemos de rechazar todo lo que no es evangelio, hermanos. Debemos de rechazarlo con todo nuestro ser. Israel estaba cautiva y confundió a Jesús. No pudo reconocer al Mesías, imagínense. ¿Hoy podemos reconocerlo? Cuando nuestro estado espiritual está atado por el diablo, nuestras respuestas son carnales. El legalismo, el humanismo, el misticismo o cualquier otra respuesta son respuestas carnales. Porque no son bíblicas. No son bíblicas. No podemos confundir a Jesús con otras respuestas. Por ello, no pueden solucionar nuestros problemas verdaderamente. Y cuando digo que no puede solucionar nuestro problema espiritual, por consecuencia no podrá solucionar todos nuestros problemas. Porque todos nuestros problemas vienen de esa raíz, del Génesis 3. En segundo lugar, nosotros debemos de reconocer la razón del Evangelio. ¿Por qué vino Cristo? Si ya sabemos que a Jesús le confundieron y ese no era Jesús, ni Elías, ni Jeremías, ni Juan el Bautista, ahora debemos de saber quién es Jesús. Y debemos de irnos de aquí con esta respuesta. ¿Quién es Jesús para mí? La razón del Evangelio dice en estos versículos de 15 al 17. Y ustedes, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice que soy yo? Ahora le dice a sus discípulos. Les preguntó Jesús. Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta respuesta le complació a Dios. Israel no reconoció quién era Jesús, ni a qué vino, por lo tanto. Pensaban que Jesús había venido solo para hacer buenas obras, hacer milagros, pero no fue al grano, al centro de todo. Pero Pedro sí reconoció quién era Jesús, y le reconoció antes de que muera y que resucite Jesús. Nosotros sabemos cómo todo lo que pasó Pedro. Pedro no fue... Bueno, Pedro tuvo muchos errores. Incluso después de esto dijo, Señor, no vayas a la cruz. Pero él pudo reconocer, ¿por qué? Por la gracia de Dios, que Jesús era el Cristo. Y eso lo guardó.
Pero no fue el único. Por supuesto que hubo una mujer también que ungió a Jesús antes de su muerte y resurrección. Hubo personas que le dijeron, tú eres el hijo de David, que le reconocieron como el Cristo. Pero aquí vemos esta confesión de Pedro que tiene una bendición. Israel, hermanos, fue un pueblo rebelde, como hemos dicho, terco, obstinado, que no pudo reconocer ni creer las obras de Dios que apuntaban a Cristo. Pero Pedro, un judío, que por revelación de Dios, él sí pudo comprender quién era Jesús. Era el Cristo. Era el Cristo. Cuando Pedro dijo que él era el Cristo, él lo habló en medio de tanta incredulidad, hermanos. Y hoy en día, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, es igual. Lo hacemos entre tanta incredulidad. Entre tantas personas que dicen que Jesús es su pata, que Jesús es, de repente, no sé, de formas grotescas. Y cuando en la iglesia se confunde a Jesús como alguien místico, alguien legalista, hay mucha incredulidad. Por eso hoy, hermanos, debemos de purificar esa fe. De purificar quién es Jesús para nosotros. Pedro llamó Cristo a Jesús, el ungido. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de el ungido. Cristo significa ungido. Y en el Antiguo Testamento, los únicos ungidos eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Un profeta era quien acercaba al pueblo a Dios. Eso era la labor del profeta. Cuando Pedro llama a Jesús profeta, le dice, Cristo, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres un profeta, pero no cualquier profeta. Tú eres aquel profeta que va a acercar a Dios a la humanidad, pero completamente. Juan 14:6 dice eso, Jesús es el camino a Dios. Jesús es el camino a Dios, hermanos. ¿Acaso no sabíamos que nuestro estado espiritual estaba lejos de Dios? Estábamos muertos espiritualmente. Pero a través de Jesús, como nuestro profeta, Dios está con nosotros. Y se resuelve nuestro problema fundamental. Pedro, cuando dijo, tú eres sacerdote, tú eres el Cristo, le estaba diciendo, tú eres un sacerdote, pero no cualquier sacerdote, sino un cordero también inmolado. Eres sacerdote y ofrenda. Como sacerdote intercedes ante Dios por el pecado del pueblo, porque eso hacía Aarón. Tenía un intercesor. Hermanos, ¿quién puede interceder por nuestros pecados? Jesús, nuestro sacerdote. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley de pecado, hermanos, queda quebrada con la ley del Espíritu, cuando Jesús es nuestro sacerdote, cuando le reconocemos a Jesús como nuestro Cristo, nuestro profeta y sacerdote. Y en tercer lugar, ya que hemos visto que Él perdona nuestros pecados y nos liberta de ellos, como rey. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, estaba diciendo que tú eres un rey, pero no cualquier rey. Eres el rey. ¿Se acuerdan de David que vencía en el nombre de Dios? Físicamente. Pero del linaje de David vendría alguien que vencería las obras de Satanás, espiritualmente. Jesús es rey espiritual. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todos nuestros problemas, hermanos, son por las obras del diablo. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro rey, como el Cristo, Él quiebra las obras del diablo en nuestra vida.
las mentiras de Satanás en nuestra vida que nos hacen sufrir, nos hacen afanarnos, nos hacen caer en destrucción. Cada vez que confesamos que Jesús es el Cristo. Por eso, esta confesión, hermanos, era reconocer por qué vino Él. Algunos no le reconocieron, pero Pedro sí le reconoció. El problema originado por la desobediencia en el huerto del Edén, en Génesis 3, ese es el problema fundamental. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, soluciona ese problema fundamental. Y por lo tanto, todos nuestros problemas. Debemos de saber que romper el pacto es el origen de todos nuestros problemas. Y nosotros hemos heredado esa condición espiritual de Adán y Eva. Ellos rompieron el pacto y nosotros heredamos eso. Heredamos la muerte espiritual, el pecado y estar bajo Satanás. Es una herencia espiritual y debemos de reconocer que nosotros caminamos bajo esa herencia, en el pecado. Pero también debemos de reconocer en este punto que solo Cristo es esa respuesta. Que Jesús, el Cristo, es nuestra respuesta a ese problema del huerto del Edén y a los problemas que tenemos hoy en día. No tengas incredulidad como la tuvo Israel. Desecha todas tus respuestas incorrectas. Desecha todo el legalismo, el misticismo, el humanismo y todo lo que venga como incredulidad. Son pensamientos, obras del diablo. Y entrona a Jesús como tu Cristo. En oración. Señor, tú eres mi profeta, mi sacerdote y mi rey. Tú eres mi Cristo. Dios, como lo hizo con Pedro, por revelación, por gracia, nos fortalecerá. Y a los que no son salvos, los salvará. Necesitamos de esta confesión todos los días, hermanos. Todos los días. El último punto. Debemos reconocer la razón del evangelismo. ¿Qué pasa con Pedro? Jesús lo bendice. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La respuesta que dio Pedro lo estableció como iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta confesión, sobre aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Las mentiras de Satanás, los ataques de Satanás, no prevalecerán. Si en tu familia estás pasando dificultades, aférrate a este pacto. No te dejes engañar. Aférrate a Cristo, a Jesús como tu Cristo, y Satanás no prevalecerá contra ti, ni contra tu familia, ni contra tus hijos. Pero este pacto debe ser transmitido porque la iglesia está llamada a predicar el Evangelio. Iglesia significa salir fuera. Y aquí habla de iglesia, Jesús. La iglesia, el infierno no prevalecerá contra esta respuesta cuando la iglesia la tiene. Nosotros somos la iglesia de Cristo, hermanos. Dios nos ha dado poder y Dios nos guarda mientras tengamos esta confesión. Dios nos ha dado autoridad también, autoridad espiritual. La iglesia está puesta para predicar esta respuesta donde las tinieblas no prevalecerán. Como les dije, todo problema personal, todo problema familiar, social, se quiebra ante esta respuesta. No prevalecerán ante esta respuesta que Jesús es el Cristo. Tengamos esta fe, amados hermanos. Como conclusión, reconozcamos
la razón de nuestro fracaso y de nuestro sufrimiento. Es un problema espiritual que heredamos desde Génesis 3. Estamos muertos espiritualmente, lejos de Dios, en pecado y somos hijos del diablo. Pero también reconozcamos que Jesús es el Cristo y que como profeta, sacerdote y rey vino a solucionar esa muerte, el pecado y las obras del diablo. Como profeta, sacerdote y rey. Nos da salvación de nuestra alma, de nuestro pasado, nuestro presente, los problemas del presente y del futuro. Por eso es que la iglesia prevalecerá. Y nosotros somos la iglesia, hermanos. Solo Jesús el Cristo nos puede dar verdadera liberación y salvación. Y nos permite ser testigos en nuestro campo. Oremos. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque a través de esta escritura nos haces comprender, Señor, cuánta incredulidad hay en el campo, pero también en la iglesia, Señor. Hay incredulidad, Señor, también en nuestras vidas. Padre Santo, pero te agradecemos en gran manera porque tú nos has revelado, Señor, a Jesús como el Cristo, como nuestro profeta, sacerdote y rey, quien al morir en la cruz del Calvario y al resucitar, dijo: consumado es, Señor. Toda obra está completa, toda obra está hecha, finalizada, Señor. Somos salvos y libres de nuestros problemas espirituales, Señor. Problemas mentales, problemas familiares, lo que nos aqueja, Señor. Tú nos has dado libertad en el nombre de Jesús. Que todos, mis hermanos, Señor, todos juntos, como congregación, podamos reconocer a Jesús como el Cristo y tener esta respuesta donde el infierno no prevalecerá, Señor, donde las obras del diablo son quebradas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.